Ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. No sin antes recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Cuando hablamos de la justicia, su concepto y significado, no por retórica, sino porque es importante para todos. No por fastidiarlos, sino porque todos los ciudadanos de un país deben saber lo que es la justicia. Lo hacemos para que entendamos todos y cada uno de los venezolanos que la justicia, el Estado de Derecho, la separación de poderes, no son asuntos exclusivos de abogados, jueces, fiscales, magistrados o escuelas de derecho. Este es un principio que nos concierne a los ciudadanos, porque es a la gente, a las personas que sufren el estado de indefensión. ¿Cuándo hay estado de indefensión? Cuando usted no tiene a quién acudir, cuando el peso de la autoridad, que no está enmarcada en el respeto de la Constitución y las leyes, abusa del poder y se lo lleva a usted a la cárcel porque sí, porque les da la gana, porque usted molesta, porque lo que usted dice no es conveniente. Entonces utilizan el brazo de la justicia para abusar del poder y para dejar a toda una sociedad en absoluto estado de indefensión. Son los ciudadanos las víctimas de la falta de justicia. Por eso es por lo que la columna vertebral de las democracias es un sistema de justicia autónomo y neutral. Por eso las tiranías las utilizaron en el pasado como mecanismo de exterminio para quienes opinan distinto, para quienes molestan al dictador y a sus cómplices. Pero nosotros no vivimos hoy tiempos pasados, no vivimos tiempos modernos. Vivimos los ciudadanos amparados en el marco legal internacional, un marco legal internacional diseñado después de la Segunda Guerra Mundial para que los pueblos pudieran convivir en paz, para que no llegara nunca más un tirano a esos pueblos, a someterlos, a secuestrarlos. Por eso el mundo en este momento se lleva las manos a la cabeza. Por eso en este momento el planeta entero, todo aquel que respeta y vive dentro de ese marco de legalidad, se asombra por lo que pasa en Venezuela. Desde que comenzó el chavismo a tomar partido y a ir usurpando los poderes, dejarnos sin poderes públicos autónomos, sin instituciones que les sirvan a los ciudadanos, desde ese mismo momento los venezolanos vivimos en estado de indefensión. No podemos, ya casi 2 décadas después, comenzar a entender que la injusticia contra uno es una injusticia contra todos y sentarnos a esperar que la injusticia, nos toque a la puerta. Teníamos que haber levantado nuestra voz desde el primer caso de injusticia. Teníamos que haber reclamado, exigido respeto a la neutralidad de un sistema de justicia. Por algo, repito, es sagrada la justicia en los países democráticos. Por algo, en los países del primer mundo, donde todo funciona y donde a muchos venezolanos les gusta ir porque todo funciona, es porque la justicia está allí siempre presente, velando por la integridad de cada uno de sus ciudadanos sin distingo de color político. No puede ser utilizada la justicia como un brazo ejecutor. No puede ser utilizada la justicia conformada por cuerpos policiales,
por el Ministerio Público, por el sistema de jueces y por el Tribunal Supremo de Justicia como una maquinaria para exterminar, para perseguir, para encerrar, para luego canjear a seres humanos. Donde hay una injusticia contra uno, tarde o temprano va a haber injusticia contra todos. Va a llegar en el momento en que ninguno de nosotros se salve. De modo que es bueno que tomemos presente que si nosotros no entendemos el verdadero valor y los principios fundamentales de la justicia, para cuando mañana volvamos a tener un país, una nación, reinstauremos la república e instauremos una democracia, volveremos a caer en este foso y volveremos a estar secuestrados por quienes creen que pueden ser dueños de un país. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Bienvenida, magistrada Blanca Rosa. Hola, encantada, como siempre, de estar aquí contigo y con la audiencia. De verdad, cada vez que estamos ante los micrófonos, estamos, por decirlo de alguna manera, más conmovidos, porque te escuchaba con mucha atención y realmente al final siempre la frase que queda en el ambiente y que es una de varias que no dejaré de repetir, es que en Venezuela no haya quien acudir, como tú lo acabas de decir. En Venezuela no haya quien acudir porque el primer objetivo del régimen apenas se instaló fue el Poder Judicial. Este régimen tenía clara su actuación y su política desde el principio y las primeras víctimas fueron los jueces y con ello los ciudadanos, porque hoy por hoy en Venezuela no hay carrera judicial, como ya todos lo sabemos, hay jueces improvisados, hay jueces con miedo y por eso empezamos con esa frase de que en Venezuela no hay a quién acudir. Indudablemente, los oyentes deben tener todavía en la mente, sin haber superado aún el impacto del caso de la masacre del Junquito, que lo hablábamos la semana pasada, en este momento yo supongo que deben tener en la mente el caso del doctor Aristigueta Granco, que no puede ser igualmente menos impactante, porque aunque aquí estamos ante una situación distinta, el atropello sigue siendo el mismo, es decir, es un gobierno que no respeta leyes, que no respeta constitución, que no respeta libertades. Yo digo que lo primero que habría que enfocar en este caso del doctor Aristigueta Granco es lo que yo he llamado el espectáculo. El procedimiento en realidad fue un espectáculo. Se hace en la madrugada con un gran despliegue policial, como si estuvieran en el caso de un delito infraganti, es decir, que se los quería destacar aquí, que un delito infraganti es el que se está cometiendo o acaba de cometerse. Y la Constitución establece claramente en el artículo 44 que ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, y hay una excepción, a menos que sea sorprendida infraganti. Entonces, infraganti es eso que les acabo de decir. La actuación en este caso indudablemente correspondería a una situación de este tipo si es que estuviéramos en un país donde se respetara lo establecido en la Constitución. Pero es el caso que aquí no había una orden judicial como tenía que haberla para poder ir a detener al imputado. Además, que en ese caso tampoco era el procedimiento porque la persona debe hacérsele el juicio en libertad, informársele de cuáles son los cargos que hay en su contra, y eso también lo dice la Constitución. Dice que la persona tiene que ser juzgada en libertad
excepto cuando hay razones determinadas por la ley o por el juez. ¿Cuáles son esas razones? Bueno, que se tema la fuga de la persona o que se tema la obstaculización de la investigación. Evidentemente, en el caso de Aristeguieta Granco no nos encontrábamos ante la investigación de hecho punible alguno, no se trataba tampoco de una detención infraganti, no había una orden de detención judicial, es decir, estaban infringidas todos y cada uno de los supuestos que hubieran permitido llevárselo detenido como lo hicieron. Sin embargo, tenemos que se lo llevaron, que hicieron el gran despliegue, que se lo llevaron al helicoide, que hubo que empezar a averiguar en dónde se encontraba, con los primeros indicios de lo que pudo haber sido una desaparición forzada. Yo creo que el régimen no midió la trascendencia de lo que estaba haciendo en el sentido de la reacción, la resonancia que esto iba a producir en la sociedad. Indudablemente, nacional e internacional. Nacional e internacionalmente, para allá iba, porque esto llegó hasta la ONU, es decir, era algo absolutamente y sigue siendo inconcebible. He aquí porque, bueno, terminó al final, tarde en la noche, con la presentación ante el tribunal, con la boleta de excarcelación, que quiero recalcar aquí, se cumplió. Y no hicieron como es costumbre ahora, que las boletas de excarcelación se atreven las autoridades policiales a irrespetarlas y a no ejecutarlas. Magistrada, tenemos al doctor Aristeguieta Granco en línea, lo recibimos. Claro, adelante. Bienvenido, doctor Aristeguieta, a buen provecho con la magistrada y conmigo. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Mármol, por todo cuanto ha hecho. He estado enterado minuciosamente a partir del momento en que salí, porque allá adentro yo estaba aislado. Pero sé cuánto ha hecho usted por mi liberación y se lo agradezco infinitamente. Y encantado también estar con Thais. Hace poquito estábamos también en un programa que se grabó para televisión y lo menos que esperábamos era que días después íbamos a estar de nuevo juntos en un programa de radio, pero esta vez no para hablar del pasado, sino del presente, ¿no? Y bueno, aquí estamos. Mira, las cosas no van a cambiar mucho. Yo quiero que la gente sepa que no estoy mudo ni afónico. Yo voy a seguir diciendo lo que pienso, voy a seguir abogando por la liberación de Venezuela, que por unos días no voy a estar diciendo nada por los Twitter porque me tienen secuestrados mis equipos de teléfono allá. Y dice bien, doctor, cuando dice secuestrado, porque no tiene ningún derecho a tenerlo. No, si es que a mí me sacaron secuestrado de mi casa. Yo se lo dije a los agentes, a los policías que me llevaban. Ellos estaban cumpliendo órdenes. Ni siquiera sabían exactamente quién era yo. No sabían dónde vivía, les costó trabajo encontrar la dirección. Y bueno, yo se los dije cuando llegaron. Ustedes están violando la Constitución y la ley porque entraron a esta casa sin orden judicial y ahora me quieren llevar a mí también sin orden judicial. Así es. Yo quisiera saber si tengo un expediente abierto y si tengo algún tipo de detención. Entonces me dijeron simplemente, no, doctor, todo eso está. Pero yo sabía que no estaba nada. Pero bueno, no iba a ponerme no me iba a enfrentar a ellos. La fuerza bruta a veces termina imponiéndose, pero a la larga lo que se impone es la razón. Claro. Me llevaron, fueron cordiales, no lo puedo negar, fueron respetuosos, como tiene que ser un funcionario policial con cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia que sea. Ellos no abusaron en ningún momento, no fui maltratado, no me pusieron esposa, pero me di cuenta que estaban incómodos con la situación. Y yo creo que deberían haber ellos estado... no esperaban que a quien tenían que buscar pues era una persona de la edad mía que no puede estar sometido no puede cumplir sentencia de prisión ni de presidio, sino a lo sumo 4 años de arresto en su casa, y eso en sentencia dictada por un juez, sea cual sea el delito del cual fuere culpable el imputado. Bueno, en el caso mío yo no estaba cometiendo ningún delito. En el fondo no fue imputado, sino por un delito fantasma que han inventado ahora, por incitación al odio. Entonces, yo le pregunté, cuando supe eso en el organismo,
Le pregunté, chicos, pero ¿y por qué no está imputado también Mario Silva y Diosdado y el propio presidente? Porque ellos se esmeran en incitar el odio, todos los días lo hacen. Y además, este es un régimen que desde el mismo día que se instaló está incitando el odio. El primer sembrador de odio de Venezuela se llamaba Hugo Chávez Frías. Así es. Vamos a conceptualizar ese delito al odio, pero cuando regresemos, porque tenemos que ir a una pausa, magistrada y doctor Aristigueta. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho en este programa de hoy dedicado al doctor Aristigueta y a la justicia. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Les estamos presentando la reposición de este programa de archivo de RCR 750 AM. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara, exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela, y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, hoy hablando de justicia. Paradójicamente, en una Venezuela que carece de justicia desde el mismo día que llegó Hugo Chávez al poder. Estamos conversando con el doctor Enrique Aristigueta, quien fue víctima de un acto de esa injusticia que ha sido implantada en Venezuela y que a cualquiera de ustedes que nos están escuchando en este momento podría caerle de un momento a otro. Fíjese como él nos comentaba, pues, que llegaron sin una orden judicial. Eso es violatorio de la Constitución y del marco legal penal que rige en Venezuela y que está vigente. Sí, fíjate, Thaís, quería, perdona que te interrumpa, destacar de la parte que dijo el doctor Aristigueta, que los funcionarios le decían, sí, doctor, todo eso está. Pero es que el problema no es que eso está, es que ellos no pueden presentarse sin una orden judicial. Entonces ellos piensan que, bueno, que en el camino se arregla eso. Y además, ignorando que ellos están obligados no solamente a no obedecer en el caso de que les ordenen una detención de esa naturaleza, sino que están obligados a denunciarla. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo conceptualizamos entre los tres ese delito al odio, cómo ellos van tipificando, magistradas, sobre la marcha, delitos que no están contemplados en el Código Penal, los van inventando, porque el de los primeros insultos que escuchábamos por radio y televisión, no aptos para menores, del propio Hugo Chávez Frías, y que ha continuado por parte de quien está en este momento en Miraflores, y de muchos que tienen programas de televisión, en la televisión de todos los venezolanos, que es venezolana de televisión, y que además pagamos nosotros a esos empleados con nuestros impuestos. Desde allí se ven programas ofensivos e insultantes. Qué bueno que el doctor Aristigueta les preguntó qué opinaban ellos. ¿Qué les respondieron, doctor, cuando usted les dijo, pero bueno, hay programas peores? ¿Qué le dijeron ellos? Pero no, yo lo que hacían era, en el mejor de los casos se sonreían, en la mayor parte de los casos simplemente guardaban silencio. Pero ellos saben que es verdad, porque ellos sí tienen una idea un poco más elaborada de qué es la justicia y cómo se debe aplicar. Esos funcionarios reciben cursos
yo me di cuenta de la profunda diferencia que hay entre esos funcionarios del SEBIN y los guardias del pueblo que estaban allá en los tribunales. Hay una diferencia abismal en el comportamiento, hasta en la forma de vestirse de unos y otros, ¿no? Y el comportamiento. Hasta ellos guardias eran unos fascinerosos que estaban pegando gritos y discutiendo entre ellos. Y estos eran tipos serios, callados, que estaban cumpliendo una orden. Yo entiendo que ellos están obligados a no cumplirla, pero ellos tienen temor. No solamente que los despidan, y hoy en día quedarse sin un trabajo es una cosa seria, sino que los sancionarían. En ese recinto donde yo estaba, con este colega que tiene 6 meses sin que lo lleven a tribunales, y estas niñas que están ahí arbitrariamente detenidas, estaban detenidos algunos funcionarios que estaban cumpliendo sanción. Entonces ellos también los castigan. Claro, porque ese es el problema, que no le tienen miedo a no administrar justicia, porque aquí la justicia dejó de existir hace tiempo como concepto y como comportamiento, y no se respeta ni siquiera en el Tribunal Supremo. Eso es así. No, es que el irrespeto comienza en el Tribunal Supremo, en el mal llamado Tribunal Supremo. Es así. Es así. Ahí es donde comienza. Es así. Entonces, este caso suyo, doctor, a mí, bueno, además de preocuparme en demasía por tratarse de usted, el significado es, bueno, indescriptible, porque yo creo que es una forma, lo que querían con su detención es dar un ejemplo a la ciudadanía completamente disuasivo. Era una manera de sembrar terror. Nosotros somos capaces de llevarnos detenidos hasta el mismísimo doctor Aristigueta Granco si se opone a nosotros. Es la máxima exposición de la criminalización de la disidencia. Así lo veo yo. Sí, eso es así. Pero fíjese usted, doctora, que uno nunca sabe, ¿no?, qué camino van a tomar las cosas. ¿Qué es el resultado de esto? De una muestra de solidaridad y de llamados a la unidad, como nosotros no hubiéramos esperado. Por eso yo estoy en este momento empeñado en tratar de explorar ese camino. Es un deber, porque las personas que abogaron por mí públicamente, la mayor parte de ellas, o muchas de ellas, me refiero a los políticos, a los dirigentes políticos de partido, han sido objeto de mis críticas, de mi señalamiento, porque creo que su manera de hacer oposición no es la correcta ni la que se debe tener en este momento. Y sin embargo, esos amigos, porque son en el fondo amigos míos, nunca he peleado con ellos, airados, se enfrentaron al gobierno y lo criticaron y abogaron por mi inmediata liberación. Yo creo que eso es un efecto positivo que no se esperaba en ningún momento quienes dictaron esa absurda medida. Claro, Otra cosa interesante, la reacción internacional, a mí mismo me ha sorprendido. Yo creo que ellos, si tienen un poquito de inteligencia, tienen que entender que no les conviene tener al mundo en contra. Y cada día más bien hacen méritos para que el mundo se enemiste más con ellos y los critique más. Y hablen de sanciones. Sí, esta fue la última pincelada, si alguna faltaba, al cuadro de la dictadura en Venezuela. Si algo quedó claro con esa detención suya, fue que se trata de una dictadura que no respeta Constitución, que no respeta disposiciones legales y que está dispuesto a llevarse todo por encima con tal de salirse con la suya en la siembra del terror y la criminalización de la disidencia, que es lo que venimos diciendo. No me voy a quedar sin decir una frase que me encantó, que me dijeron en aquel momento un amigo, que yo la repetí en ese instante, que fue que de manera que el doctor Aristigueta sigue siendo un peligro para las dictaduras. Y en efecto, creo que a usted le sacaron en cara cuando lo tuvieron detenido, si no entendí mal, su participación en la huelga del 58. Se menciona en un comienzo para concluir que, dadas esos antecedentes, yo soy un individuo peligroso. ¿Se da cuenta? Sigue siendo peligroso para las dictaduras. Diosdado Cabello es que ha venido señalando a mí como un tipo peligroso. Yo no le he querido contestar ni le voy a contestar, ¿verdad? Pero lo he repetido varias veces. Entonces, si de alguna parte vino una amenaza contra mí,
fue por parte de Diosdado Cabello. Y esa entonces explicaría, bueno, explicar no es la palabra, porque no hay ninguna que se acomode a la situación, pero de allí que actuaran de la manera que lo hicieron, como que si hubiera un delito infraganti o un peligro de darse a la fuga, es decir, actuaron de acuerdo a ese criterio de peligrosidad. Así es. Bueno, lo que pasa, doctor, es que ahí se juntan varias cosas. Primero, la incapacidad total de ellos de entender lo que es la juridicidad. Eso es una gente primaria. Básica. Son gente que vienen de las cavernas prácticamente, ¿no? Y concretamente me refiero a Diosdado Cabello, y me refiero a Maduro, y me refiero a todo el entorno, todo el elenco gubernamental. Así tengan algunos un título de abogado, como es el caso de esta señora Varela, ellos no entienden la juridicidad. No se olvide que en la Unión Soviética se aplicaba la ley penal por analogía, pero la tipicidad desapareció en la legislación soviética, en el concepto de los soviéticos, y eso está pasando en Cuba, y esto pasa aquí, porque esa supuesta ley contra el odio que aprobó absurda y legítimamente una ilegítima asamblea mal llamada constituyente, entonces crea un delito que no está claramente tipificado y que queda a criterio del funcionario que lo va a aplicar si la persona realmente está incitando al odio o no está incitando al odio. Es una cosa totalmente subjetiva. Sí, tiene mucha razón. Eso crea una indefensión enorme. Total. Más indefensión de la que teníamos. Vamos a aclararle algo a nuestra audiencia. A usted le están imputando un delito contemplado en la ley del odio aprobada por la constituyente cubana. Eso es lo que me informaron a mí para explicarme por qué estaba yo allí. Es que me iban a acusar por incitar el odio. Entonces ahí fue cuando yo le pregunté, ¿y qué pasó con Mario Silva? ¿Y qué pasa entonces con Cabello y con Maduro, que están incitando al desprecio y al odio todos los días? Y que que el primero que se dedicó a eso desde el instante que llegó a la presidencia fue Hugo Chávez, cuando nos tildaba de escuálidos en forma despectiva. Y cuando hablan de la derecha, bueno, esas son las cosas que tienen al mundo moderno, a los países democráticos, a esta comunidad internacional absolutamente indignada viendo lo que ocurre en Venezuela. Evidentemente, ya la convocatoria, la elección y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, violando 60 artículos de la Constitución y todos los derechos políticos de los venezolanos, ya eso hace que se disparen las alarmas internacionales. Ahora bien, si esta constituyente, que no está fundamentada en una elección como lo contempla la Constitución, peor es entonces no solamente violar la Constitución para detenerlo usted, sino hacerlo en función de una constituyente que es ilegítima. Magistrada, ¿en qué situación estamos entonces? Está montándose una ilegalidad sobre la otra. ¿Cómo estamos preparados para descifrar esto? Y por eso es que yo no dejo de insistir en la inconstitucionalidad de esta Asamblea Constituyente cubana, porque es cubana y tiene los mismos fines de la cubana, y es un cogobierno y está lista allí, preparada para hacer lo que el Ejecutivo le pida en orden a lograr lo que son sus designios. Es por eso que tenemos esa ley, que es una herramienta completamente a la mano para hacer lo que acaban de hacer en el caso del doctor Aristigueta, con ese supuesto, como él bien lo dice, amplio, que quedan a interpretación del que los aplica. Y yo le quería preguntar al doctor Aristigueta cómo fue esa audiencia en el tribunal, porque yo tengo la certeza de que nosotros estamos ante unos jueces con miedo. Eso es lo único que nosotros tenemos en Venezuela. De manera que yo creo que este juez que realizó la audiencia en su caso era un juez autorizado. Es decir, previamente autorizado o a lo mejor, o lo más seguro, instruido para que procediera a darle la libertad inmediatamente. Mire, desde luego yo no conozco las interioridades ni los mecanismos de estos señores, ¿no? Pero sí le puedo decir que desde que yo salí de la sede del SEBIN,
ya ha oído el rumor de que me iban a juzgar, me iban a dar la libertad condicional, me iban a juzgar en libertad, teórica, entre comillas, con algunas restricciones. Por supuesto, no podía salir del país, presentarme toda la semana, no participar en actos políticos, no emitir opiniones en materia política, y eso creo yo que era la línea que existía en el tribunal hasta el momento en que yo subí al piso donde se encuentra. Luego de repente hubo un cambio, le cambiaron la seña al juez y a la fiscal. Y entonces ya el juez estaba instruido debidamente, y por eso yo me extrañé cuando escuché a la fiscal, me extrañé y me alivió mucho, ¿no? Poderle decir que se abstenía de formular cargo. Sí. Claro, aquí hoy en día ningún juez tiene autonomía. Ninguno. Y ningún fiscal actúa según su criterio. Así es. Eso es una cosa vertical. Lo que pasa es que se dieron cuenta, como hablábamos al principio, del enorme error cometido con esta detención y en la forma en que se hizo, y bueno, trataron de enmendar la plana, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa plana va a ser muy difícil enmendarla, ya. Ciertamente. Porque mira, el agua derramada no se puede recoger. Ya después que pusieron la torta, es muy difícil remendar el capote. Claro, ya todo el mundo lo vio, ya el cuadro está completo, como yo decía al principio, y a quienes nos oyen, yo siempre quiero recalcarles que en este momento me viene a la mente el nombre de una película que se llamaba, muy vieja, Cuando el destino los alcance o nos alcance, algo así. Y bueno, yo creo que ahora nosotros estamos en la situación de cuando la justicia les alcance. Literalmente los va a alcanzar. Y sobre eso quisiera que habláramos en el próximo espacio, porque tenemos que ir a una pausa. Porque un oyente, el señor Robert Villarruel, me está preguntando, Thaís, ¿es decir que estos delincuentes sí podrán gozar de un marco legal democrático el día de mañana? Creo que hay que responderle a los venezolanos que nos escuchan en este momento para que entiendan las diferencias de ser juzgado en democracia y ser juzgado en dictadura. Nosotros, si estamos luchando contra la violación sistemática de los derechos de los venezolanos, de la falta de separación de poderes, de la falta de justicia, creo que el día de mañana vamos a darles un ejemplo, porque serán tratados de la manera como los países civilizados tratan a las personas que han cometido delito. Y si bien aquí hay funcionarios que han cometido delito, nunca serán tratados como ellos en este momento están tratando a los presos políticos. Pero vamos a una pausa para que la magistrada y el doctor Aristigueta nos expliquen en el próximo espacio cómo será la justicia el día de mañana cuando volvemos a tener país. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y al exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com
hotel.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. De regreso en Buen Provecho, queremos saludar a quienes nos ven y escuchan a través de la plataforma digital rcr.tv, tanto desde Puedes el exterior seguirnos en como nuestras acá redes. en Venezuela. También estamos por Periscope. Desde que comenzó el programa, viéndolo, sé que nos están viendo y escuchando en tiempo real desde sus dispositivos móviles, tabletas o en sus computadoras. Estamos hablando de justicia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Enrique Aristigueta. Bueno, nos pasamos un susto tremendo la madrugada. Desde las 5 de la mañana comenzaron a sonar los teléfonos a avisarnos que se lo habían llevado de su casa en la madrugada. Así actuaba también, y lo escribía yo en mi cuenta de Twitter, la seguridad nacional, aquella conformada por el negro Miguel Silvio Sanz y por Pedro Estrada. Así sacaban ellos a la gente. Bueno, ¿quién mejor que el doctor Aristigueta, que vivió aquella dictadura también, para saber que ellos se comportaban así? Nos preguntaban si el día de mañana, cuando tengamos democracia, cuando la República de Venezuela vuelva a ser lo que era, tendrán estos funcionarios que están cometiendo el delito de llevarse a personas sin orden judicial, esos jueces que están en este momento cumpliendo las órdenes, no las órdenes que debe imperar en un juez, que es el sentido de la justicia enmarcada en las leyes de la República y en la Constitución. No, aquellos que sirven a los intereses de quienes están en el poder en este momento. Pues los esbirros, que es como se le llamaba, de Marcos Pérez Jiménez de la Seguridad Nacional, fueron juzgados. Mi padre fue el abogado acusador de esos funcionarios. Fueron condenados a 30 años por diversos crímenes, desapariciones forzosas, torturas a hombres y mujeres, violaciones a los derechos humanos, violaciones a las mujeres y por una cantidad de delitos. Pero se les respetaron sus derechos, se les respetó dentro del marco de la recién nacida democracia todos los derechos que tenían. Todos los juicios fueron enmarcados dentro de la Constitución, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Magistrada, ¿qué le podemos decir a estos venezolanos que piensan que no se lo merecen? Sí, antes de proceder con eso, me dicen que tenemos una llamada de Osvaldo García de Guarena. Adelante. Adelante, muy buenas tardes. Oye, es lo siguiente. Primero, la proliferación sin control de los órganos policiales y militares. Quizás no se sabe si para la investigación o para la represión. Pero es el caso de que las fuerzas en Venezuela normalmente son, dentro de la ley, ustedes que son los abogados, pues, gracias a Dios, el Ejército, la Marina, la Aviación y la Guardia Nacional. Ahora, las nuevas fuerzas, no sé si ilegales, nos indica más o menos, son las milicias, el 1, la Reserva, número 2, el SEBIN, que es la Policía Secreta o Civil, pero con disciplina y acciones militares. Número 4, los colectivos o las fuerzas de choque paramilitar. Y de quinto, ahora la militarización de la Policía Nacional con sus brigadas o acciones especiales, pues. Este es un caso. Ahora, por otro lado, es bueno destacar, gracias a ustedes que así lo saben, más que todo algunos medios, quizás coaccionados también o por temor, no indican que son secuestros. Antes de la heterocracia, cuando había la democracia, aquí se detenía, detenido y posteriormente presentado a los tribunales se le hace juicio. Hoy en día se secuestra y posteriormente es que se le indica que son detenidos, pero realmente lo que se hace aquí es secuestrar.
Sí, tiene toda la razón, porque es el caso que estamos analizando, y en ambas cosas, en el secuestro contra toda norma legal y constitucional, y también en la proliferación de las policías. Y quería hacer énfasis muy especial en esa figura de los colectivos, que es absolutamente contraria a toda legalidad, y que ya sabemos el uso que se le da, que es, digamos, exactamente, para decirlo con una palabra, la barbarie. Todo eso tendrá que ser revisado, porque nosotros tenemos que volver a la civilidad y a la democracia, con la cual lo lograremos. Tenemos otra llamada de la señora María Díaz, del municipio Sucre. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, no bien, estoy llamando, yo soy una persona también de 85 años, y estoy llamando porque a mí me duele hace mucho tiempo como aquí este señor fue maltratado en su persona con lo que le hicieron, pero nosotros los pensionados, los viejitos pensionados, estamos siendo maltratados desde hace bastante tiempo. Estamos siendo maltratados, pero maltratados hasta el extremo. Y le voy a decir por qué. La pensión, una pensión de 300 y algo de bolívares. ¿Qué puede ser eso? Cuando yo no puedo alimentarme con otras comidas normales como se alimenta la persona joven. Y comprar un alimento, no voy a decir el nombre por no decir la marca, y me costaba, ¿qué digo yo? 25, 30, cuando mucho 50 bolívares. Ahora resulta que el alimento me cuesta un poco más que lo que me dan en pensión. Ahora me pregunto yo, cuesta más de 400 bolívares y yo cobro menos de 400. Entonces me pregunto yo, y entonces, ¿qué va a hacer de los viejitos? ¿Qué va a hacer de nosotros los ancianos? Sí, usted tiene toda la razón. Este es un régimen que se caracteriza porque habla mucho de la solidaridad social y hace todo lo contrario, porque es evidente que estamos en una crisis de alimentos, como usted lo acaba de señalar, y también de medicina, y se niega sistemáticamente a aceptarlo y a aceptar la ayuda internacional humanitaria. Eso es algo que estamos enfrentando y que entendemos perfectamente, y estamos solidarios con usted. Tengo una pregunta para el doctor Aristigueta, desde la cuenta de Twitter. Me dicen, Thaís, por favor, no dejes de preguntarle al doctor Aristigueta que si este gobierno sale este año, nos dé un análisis al respecto. Creo que quieren saber qué pasaría al día siguiente, cuáles serían los primeros pasos que deberían dar aquellos que asuman el control y las riendas de esta Venezuela desmantelada en este momento, casi después de 10 décadas sin tener república propiamente dicha, con todo lo que significa en latín el concepto de república, que es de responsabilidades de los ciudadanos con la cosa pública, sin democracia, sin sus principios y sus valores. Pero, doctor Aristigueta, por favor, respóndame cuando regresemos, porque tenemos que ir a una pausa. Ya volvemos, amigos. Ok. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. En el restaurante Montana Grill cuentas con las exquisiteces de nuestros bares, pastas variadas y las deliciosas sugerencias de nuestro amplio menú. ¡Epa! Y los ricos postres, que no se te olviden. Esquina Candilito frente a la Plaza Candelaria. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo.
solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Sí, continuamos, amigos. Estamos hablando hoy de justicia en esta Venezuela, donde no existe la justicia, con el doctor Enrique Aristigueta, quien fue víctima de la injusticia, de la falta de Estado de Derecho, de la carencia absoluta de instituciones que velen por la integridad de los venezolanos, de ese estado de indefensión del que les hablo casi todos los días. Antes de ir a una pausa, le hacíamos una pregunta que un oyente me manda a hacerle al doctor Aristigueta. ¿Qué va a pasar al día siguiente de salir este régimen, de salir finalmente del poder, después de casi 2 décadas del chavismo? Mira, yo no le rindo las ganancias al que le toque pues comenzar el trabajo de saneamiento y reconstrucción del país. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Son tantos los frentes que están abiertos y que hay que atender, que uno no puede tomarlo a la ligera y no puede llegar entonces con las manos vacías. Yo creo que hay que tener un plan para los primeros días, porque hay que atacar inmediatamente problemas gravísimos como la inseguridad, la escasez, el hambre, la salud. Y por ahí puede seguir, ¿no? Puede seguir agregándole rubros a eso. Por aquí está todo destrozado. Entonces, lo más importante que tiene que ser atender lo más imperioso, que es la vida de las personas, de los ciudadanos, que tengan acceso a servicios médicos, que tengan acceso a medicamentos, que tengan acceso a conseguir los bienes de consumo indispensables para mantenerse vivos y saludables. Y eso se está pensando, sé que hay quienes están pensando y trabajando en eso. Yo creo que no los van a agarrar de sorpresa en un momento dado, porque va a haber los planes. No sé quién los va a ejecutar, pero los planes van a estar allí. Porque hay mucha gente en Venezuela que está muy preocupada por eso, en Venezuela y en el exterior. Que vamos a necesitar ayuda externa, la vamos a necesitar y la vamos a recibir. Y la vamos a saber administrar, o van a saberla administrar. Pero bueno, tengan confianza que hay gente trabajando en eso. No podemos llegar a improvisar. Doctor Aristigueta, ya para terminar, un mensaje para los venezolanos, ya que usted esté hablando con nosotros después del episodio desagradable que sufrió hace unos días, ya es un buen mensaje para los venezolanos, pero de viva voz, ¿qué le dice usted? Usted que viene de luchar contra 2 dictaduras, que ha sufrido en carne propia la garra del opresor, ¿qué le dice usted a los venezolanos hoy? Que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que no pierdan el espíritu combativo y que tengan confianza, porque de esto se va a salir más pronto de lo que todos se imaginan. Esto no aguanta más. Sus propios errores los han llevado a perder la base de sustentación. Estemos preparados y, por favor, que todos los venezolanos de buena voluntad estén preparados para apuntalar, respaldar y ayudar y a colaborar con el nuevo gobierno que pueda surgir durante la etapa de transición. Todos son necesarios. Nadie puede ni debe ser rechazado. Muchísimas gracias, doctor Aristigueta, por acompañarnos hoy, a la magistrada Blanca Rosa Mármol y a mí. Magistrada. Oye, encantada. Muchísimas gracias, doctora Aristigueta. Gracias de nuevo. No, imagínese. La felicidad. Espero verla pronto. Eso será un hecho. Lo haremos. Espero verla pronto y hasta ahí también, por supuesto. Por supuesto. Nos vamos a ver, porque si hay algo claro es que nosotros 3, por lo menos nosotros 3, decimos lo que pensamos en público y en privado. Así que nadie tiene... Y por eso que la gente nos cree. Así es. No hay nada que no digamos, que no lo hayamos resuelto, que no lo hayamos conversado.
no ocultamos absolutamente nada porque somos fieles creyentes de la libertad de expresión y por eso estamos en Radio Caracas Radios. Gracias, doctora Aristigueta, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias. Bueno, ya se fue el doctor Aristigueta. Bueno, hemos llegado a ustedes, amigos, este programa de justicia con el doctor Enrique Aristigueta y que donde nos acompaña siempre la magistrada Blanca Rosa Mármol, gracias a la Dirección General de la Estación, que está a cargo de Jaime Nestares, en los controles César González, en la gerencia de producción Judith Sarcaya, en la producción de este programa Juliet Córdoba, hoy la magistrada Blanca Rosa Mármol, que nos dio una vez más una cátedra de derecho. Y les recuerdo, el derecho, la ley y la justicia no son asuntos de universidades, son asuntos de los ciudadanos. La dejo, magistrada, para que usted despida el programa de hoy. Sí, bueno, de verdad ha sido un placer estar contigo y con la audiencia como siempre. Ni para qué decir el gusto de tener en el programa al doctor Aristigueta en libertad plena, y no voy a dejar de recalcar que tienen que devolverle su teléfono, que no han debido incautárselo jamás y que es una mala costumbre que tienen estas autoridades policiales de apropiarse de los teléfonos de las personas que detienen. Además de eso, quiero hacer el comentario sobre la necesidad de la justicia en Venezuela y recordarle a nuestros queridos oyentes que venganza no es justicia, pero la justicia la haremos cuando recuperemos la libertad. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.